Hoy vamos a empezar una serie expositiva en el Evangelio de Marcos. Y no sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero quiero predicar sobre el Evangelio de Marcos por mucho tiempo. Así que, Pastor Nelson, ya irnos preparando para llevar esta secuencia expositiva con el Evangelio de Marcos. Y bueno, como ven en pantalla, yo he titulado esta exposición la mejor noticia que el mundo jamás ha escuchado. Y nuestro sermón va a estar basado únicamente en un versículo, el versículo 1 de Marcos. Así que por favor, vaya conmigo a Marcos capítulo 1, usted lo puede ver ahí en pantalla, Marcos capítulo 1, verso 1. Mire lo que dice este texto. Principio del Evangelio de Jesucristo. Y luego dice, Hijo de Dios. Se lee fácil, se lee rápido, pero este texto tiene una profundidad tremenda. Y voy a pedir a los que están sentados, por favor, por respeto a Dios, colóquense de pie, estamos delante de su palabra. Los que pueden, los que no, se quedan. El texto vuelvo y lo leo porque es un texto muy profundo. El texto dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Y luego dice Marcos, Hijo de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por esta mañana en la que podemos compartir el Evangelio de Jesucristo. Yo te ruego que en toda esta exposición Él sea glorificado, Él sea exaltado, que esta predicación sea cristocéntrica y que tú apartes todo, Señor, lo que no venga de ti. Estoy delante de ti en esta mañana, pero también de parte de ti. Te ruego, Señor, que dirijas mi espíritu, mi corazón, mi mente, Señor, que todo mi ser esté alineado contigo en esta mañana y que tu nombre, Señor, sea exaltado y que el Espíritu Santo, si es posible, añada en esta mañana a la iglesia los que han de ser salvos. Seguimos orando por los enfermos del hermano Luis García. Señor, gracias por la mejoría que él ha tenido. Nuestra hermana Alexandra, Señor, y tantos otros que han estado, Señor, convalecientes de su salud y que hoy no están con nosotros. Gracias por todo, Señor. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Permítanme comenzar con una pregunta. Yo no sé, al menos yo en esta semana me levanté viendo una serie de noticias no muy agradables. Y mi pregunta es, ¿cuántas malas noticias escuchó usted esta semana? Al menos yo escuché muchas malas noticias. ¿Cuántos de ustedes escucharon malas noticias esta semana? Bien. Estas malas noticias solo ponen en evidencia una sola cosa, y es que vivimos en un mundo saturado precisamente de malas noticias. Nosotros encendemos la televisión o abrimos las redes sociales, o los que todavía son de la vieja guardia leen el periódico, leen los titulares, y pareciera que cada vez que leemos o vemos una noticia es peor que la otra. También somos testigos, aunque sea a la distancia, de las tensiones que existen ahora mismo en nuestro mundo entre Israel, Irán y los Estados Unidos. Además de la guerra entre Rusia y Ucrania, y esta guerra continúa dejando muerte, destrucción y familias enteras destrozadas. Y nuestra región tampoco escapa a esta realidad. La incertidumbre política sigue afectando países como por ejemplo Cuba y muchas otras naciones de América Latina. Y como si fuera poco, en los últimos días hemos visto terremotos devastadores que han sacudido diferentes partes del mundo, incluyendo a nuestros hermanos venezolanos. Hoy venía hablando con nuestra hermana Cecilia
su hija es médico y estuvo en Venezuela, y hay muchos de los conocidos de la hija de nuestra hermana Cecilia que hoy están muertos a causa de este terremoto. Y lo único que todas estas noticias nos recuerdan es lo frágil que es la vida. Hoy estamos y mañana no sabemos. Hoy estamos sentados, pero no sabemos qué va a pasar en el momento que salgamos de este lugar. Y la vida es frágil, y lo poco que el ser humano puede controlar a veces se nos sale de control. Pero no hace falta ver o mirar tan lejos. Nuestra propia iglesia ha pasado por estas semanas, ha experimentado dolor. Durante varias semanas nosotros hemos estado orando por nuestro hermano Luis García, quien sufrió un derrame cerebral, quien el médico le dijo a su esposa, ¿sabe qué? Prepárense porque él no va a salir de esta, no va a caminar, es mejor prepárense, vayan haciendo todos los preparativos para su muerte. Prácticamente fue lo que le dijeron. Pero gloria a Dios que Dios se glorificó, y hoy Luis García está sentado en su cama, ya está pudiendo decir algunas palabras, mueve sus brazos, mueve sus piernas, y Dios se ha glorificado. Pero también en esta semana que pasó, nosotros acompañamos, el hermano Nelson y yo estuvimos acompañando a nuestro hermano Humberto, que hoy no está aquí con su familia, que sufrió el robo y el vandalismo de 3 de sus 5 camiones. Fueron vandalizados. Estuvimos con él, había mucha decepción, mucha tristeza, mucho dolor en su rostro. Y por otro lado, también tenemos muchos de nuestros hermanos que viven bajo la presión económica. Hay algunos que viven el día al día, que no saben qué va a pasar para el día de mañana. Pero otros también enfrentan y siguen enfrentando la incertidumbre migratoria, y algunos están luchando diariamente con problemas de salud, y otros llevan cargas familiares que nadie conoce, solamente usted. Y si somos honestos, lo que más nos duele no son solamente las guerras, las enfermedades o las crisis económicas. Lo que más nos duele es el pecado, la mentira, la injusticia, la violencia, la corrupción, la rebelión contra Dios. Y todo esto nos vuelve a recordar una sola verdad, y es que nosotros vivimos en un mundo roto, en un mundo quebrantado, quebrado por una epidemia que se llama pecado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto ahora. Así que, mis hermanos, no solamente el texto nos dice que gimen las naciones, no solamente gimen las familias, no solamente gimen nuestros cuerpos, toda la creación está gimiendo. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque el pecado no solamente afectó al hombre, el pecado afectó a toda la creación de Dios. Por eso hoy en día vemos enfermedades, vemos muerte, vemos guerra, vemos injusticia, vemos dolor, y vivimos en un mundo que gime bajo las consecuencias nefastas del pecado. Pero es precisamente, escuche esto, es precisamente en un mundo como este donde Dios, por medio de Marcos, por medio de este evangelio, nos sigue recordando que a pesar de todo este caos, sigue habiendo una noticia, la mejor noticia que cualquier ser humano puede tener, puede escuchar y puede practicar, y es que Jesucristo vino a este mundo para entregar su vida, para cambiar la vida del hombre, para hacernos una nueva criatura, para cumplir el propósito de Dios. Bendito Cristo Jesús, que no nos dejó con las malas noticias, sino que nos da esperanza y una oportunidad de tener una mejor vida en esta tierra y una aún mejor en la eternidad. A su nombre sea la gloria. Ahora, durante las próximas semanas, este es solo el inicio, quiero invitarlos a caminar juntos por este evangelio. No solamente vamos a estudiar un libro de la Biblia, sino que en la medida de lo posible vamos a contemplar una persona. Vamos a contemplar a Jesucristo, el Hijo de Dios,
el Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra. En este evangelio descubriremos que Jesús es presentado como el Hijo de Dios y como Dios hecho hombre. Lo veremos como el Salvador que vino a buscar y a rescatar a los pecadores. Marcos nos mostrará que solamente Cristo tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Y también nos presentará a este Cristo que tiene el poder para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos, para restaurar a los quebrantados y para liberar a los cautivos. Veremos a Cristo en toda su majestad a través de este evangelio. Así que prepárese para abrir el telón de este evangelio maravilloso. Así que vamos a ver a Cristo. Veremos al Señor que habla y que cuando habla aún el viento le obedece, que cuando ordena el mar guarda silencio, que cuando reprende a los demonios tienen que huir porque están delante del Todopoderoso como es Cristo Jesús. Si lo va a dar, délo bien. Veremos aquel que llama a aquellos que están muertos y les devuelve la vida. Marcos nos mostrará al siervo perfecto que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero también nos mostrará al rey prometido, el rey que está ya viniendo y cuyo reino jamás tendrá fin. Y finalmente vamos a contemplar a aquel que voluntariamente fue a la cruz cargando nuestros pecados. Aquel que murió en nuestro lugar, pero que también resucitó victorioso al tercer día, ofreciéndonos perdón, esperanza y vida eterna para todo aquel que cree. Y si usted ha creído en Él, entonces usted tiene perdón de pecados, esperanza y vida eterna. Bendito sea Cristo Jesús por estas bendiciones. Así que, mis hermanos, mientras el mundo sigue anunciando noticias que producen temor, ansiedad, incertidumbre, ¿será que Houston va a temblar? ¿Será que tendremos tornados, huracanes? Todas estas cosas entran en la ecuación del temor, la ansiedad y la incertidumbre. Pero Dios sigue anunciando la mejor noticia que la humanidad ha escuchado. Jesucristo ha venido y es esa precisamente la noticia con la que Marcos comienza el evangelio. Observemos ahí el texto en pantalla una vez más. El texto dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo primero que observamos de este verso, y este es como mi primer punto, con Cristo comienza una nueva historia. Su historia pasada, esa parte de la que usted ahora tiene con Cristo. Con Cristo se escribe una nueva historia en nuestra vida. Una de las primeras cosas que me llama a mí la atención al leer este verso es la manera en la que Marcos decide comenzar su evangelio. Es interesante que Marcos no comienza describiendo el dominio del imperio romano. No comienza hablando de Herodes. No comienza denunciando la corrupción de los líderes políticos ni religiosos. Tampoco comienza describiendo la condición espiritual del pueblo. Marcos comienza donde el verdadero cambio comienza, y el verdadero cambio comienza con Jesucristo y con su evangelio. Por eso, mis hermanos, esta manera de empezar de Marcos no es un detalle sin importancia, porque muchas veces nosotros comenzamos al revés. Pensamos que el problema más grande de nuestra vida es la economía.
Otros piensan que el problema más grande lo tienen en su matrimonio. Algunos creen que el problema más grande lo tienen en su salud. Otros viven extremadamente preocupados por la situación migratoria, por el trabajo o por el futuro de sus hijos. Pero observe lo que Marcos hace. Antes de describir la tragedia del hombre, Marcos anuncia la grandeza de la gracia escandalosa de Dios. Antes de mostrarnos la profundidad del pecado, porque Él lo hace a lo largo del Evangelio, y de mostrarnos nuestros pecados, Marcos nos presenta el regalo más grande, escuche bien, el regalo más grande que el cielo podía ofrecer. Antes de hablar de la necesidad del hombre, Dios nos presenta la única esperanza para un mundo quebrantado. Eso fue exactamente lo que hizo Isaías unos 700 años antes, cuando escribió: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuándo resplandeció sobre ellos esta luz? Cuando Cristo apareció en este mundo. Y cuando Cristo aparece también en nuestra vida, hay un cambio de metamorfosis. Nosotros que andábamos en tiniebla, ahora deberíamos de andar y caminar en luz, porque Él es la luz del mundo. Esa promesa se cumplió en la persona de Cristo cuando Isaías habla: luz resplandeció sobre ellos. El apóstol Juan escribe: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otro versículo más adelante en el Evangelio de Juan, Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero quizás uno de los textos que mejor resume lo que Marcos está haciendo desde el primer versículo es lo que dice Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 11. Pablo dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Observe bien que Tito dice, o más bien Tito no dice, que la gracia de Dios simplemente fue anunciada. No dice que la gracia de Dios fue explicada. Dice que la gracia de Dios fue manifestada. La gracia de Dios tomó la iniciativa. La gracia de Dios vino a buscarnos y esa gracia se hizo visible en la persona de Jesucristo. Así que no es que el hombre finalmente encontró el camino hacia Dios. Hay personas que piensan que y piensan erróneamente, dicen: oh, yo voy a buscar a Dios cuando esté viejo. No, es Dios que te está buscando todos los días, y todos los días tú le estás dando la espalda a Dios. Dios ya tomó la iniciativa. Dios no está esperando que te hagas viejo ni que te sucedan desgracias. Dios quiere salvarte hoy, aquí y ahora, no mañana. Hoy es el día de salvación, dice su palabra. Así que Dios, en su infinita gracia, vino al encuentro del hombre por medio de su Hijo amado. Por eso Marcos no comienza describiendo el problema del hombre. Marcos comienza anunciando el regalo más grande que Dios podía dar al mundo. Comienza anunciando a Jesucristo. Y hermanos, tristemente, y este es un problema serio que yo veo con las Escrituras, a veces los cristianos nos pasamos hablando más del diablo y de las cosas del diablo que de Cristo Jesús. Quiero que entienda algo: el diablo ya ha sido derrotado, el diablo ya ha sido expuesto, el diablo ya ha sido vencido. Cristo es el Rey del cielo y de la tierra. El diablo no tiene ninguna potestad, ni tampoco puede vencer, ni nunca vencerá a Cristo Jesús. Pero tristemente usamos el púlpito para estar hablando del diablo, del diablo, del diablo, del diablo. Es como que si quisiéramos que el diablo nos visitara. El Señor reprenda al diablo en medio de nosotros. Ahora, Marcos dice: yo prefiero hablar de Cristo.
y del Evangelio. Por eso escribe principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Observe el contraste entre los predicadores que hablan tanto y tanto del diablo, mientras el evangelista prefiere hablar y empezar con Cristo. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Esta palabra principio tiene un vocablo en el griego que es la palabra arché. Y esta palabra puede traducirse como origen o punto de partida. Pero yo quiero que observe algo porque podemos perder el enfoque, porque Marcos no está diciendo, aquí está comenzando mi libro, o aquí está empezando mi escrito, o aquí comienzo con este libro. No. Marcos está diciendo algo mucho más profundo. Nos está diciendo que con la llegada de Jesucristo comienza una nueva etapa en la historia humana, que es la historia de la redención. Es posible leer estas palabras y perder de vista otro texto. El que ha leído la Biblia y ha leído Génesis capítulo 1, recordará que Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Observe algo, en Génesis, los primeros 2, 3 capítulos, Dios creó un mundo perfecto para que el hombre viviera en comunión con él. Pero todos conocemos, o al menos la gran mayoría de los que están aquí, conocemos lo que aconteció allá en el Edén. El hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios, el pecado entró en el mundo y por ende apareció algo que no nos gusta a todos, es la muerte. Y una vez más quiero decir esto, aunque a veces oramos para que Dios nos sane y nos restaure, hay una realidad, si Cristo no viene, todos vamos a enfrentar la muerte en algún momento. Y la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Cuántos están preparados? Uy, no todos. ¿Cuántos están preparados? Si le diagnosticaran ahora mismo y le dijeran, usted le quedan 5 días de vida, ¿usted está listo? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero hay algunos creyentes que parece que morirse no es ganancia. Yo no quiero que ninguno se muera, ni yo me quiero morir ahora, me quiero morir de viejito y espero que ustedes también. Pero un día nos llegará. ¿Están de acuerdo? Ahora, observe algo. La muerte apareció y con esto de la muerte se convirtió en una maldición que alcanzó a toda la creación. Por eso mueren niños, jóvenes, adultos, viejitos. Pero algo más terrible también ocurrió. La comunión con Dios fue rota, fue quebrada por causa del pecado. Y desde entonces toda la historia de la humanidad ha sido la historia de hombres y mujeres, incluyéndonos nosotros, intentando llenar vacíos que deja la consecuencia del pecado allá en el Edén. Pero cuando nosotros llegamos al Evangelio de Marcos, encontramos una noticia extraordinaria, maravillosa, la mejor noticia. Y es que desde Génesis 3:15 Marcos viene a decirnos, hey, humanidad, escuchen con atención, ustedes se han portado mal con Dios, ustedes han hecho todas las cosas malas delante de Dios, ustedes han pecado, tienen corrompido o tienen corrupta toda la humanidad. Isaías habla de la cabeza hasta los pies, pero ojo, hay una esperanza y Marcos es lo que nos viene a decir, Dios no los ha olvidado, Dios no los ha abandonado, Dios ha decidido intervenir. Por eso Marcos escribe y dice, este es el principio de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay nueva vida para los cristianos que están en Cristo Jesús. Es como que Marcos estuviera diciendo, con la llegada de Jesús, Dios está inaugurando un nuevo comienzo. Pero este nuevo comienzo no es una nueva filosofía, no es una nueva religión, no es un nuevo sistema moral, sino que es la única forma, y escuche bien, la única forma en que los hombres pueden volverse amigos de Dios, reconciliarse con Dios
y por ende ser hijos de Dios. El Evangelio es la única esperanza que tiene la humanidad. Los gobiernos de la tierra, si practicaran los principios del Evangelio, fueran gobiernos fenomenales, pero el problema es que aún los gobernantes son corruptos. Y a veces apostamos a que un gobernante nos va a sacar de cierta crisis. Ningún gobernante nos va a sacar de la peor crisis que tiene la humanidad. El único que tiene el poder, la capacidad para sacar a la humanidad de la crisis en la que vive, se llama Jesucristo, Rey de Gloria. Así que Marcos dice, esta es la esperanza, este es el Evangelio. El Evangelio nos recuerda que aunque el pecado arruinó nuestra historia, Dios puede reescribir un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Y quizás alguno de ustedes en esta mañana llegó pensando que su vida ya no tiene solución. Está tan abrumado con las cosas que tiene que no ve ninguna oportunidad. Tal vez siente que ha cometido demasiados errores. Oiga, yo he cometido muchísimos errores y mi lista de pecados son así de enorme. Pero también sé que cuando abundó el pecado, ha sobreabundado la bendita gracia de Dios. Y bendita gracia que nos hace delante de Dios de alguna manera ser absueltos. ¿Cuántos han sido absueltos por esa gracia? Bendito Dios. Así que tal vez usted siente que ha cometido demasiados errores. Tal vez siente que ha destruido su matrimonio, que sus hijos se han alejado de Dios, que las consecuencias de sus decisiones son demasiado grandes y que ya no hay ninguna solución. Pero Marcos nos recuerda que cuando Cristo entra en la vida de una persona, Dios siempre tiene la capacidad de comenzar de nuevo. Es interesante, pero cuando Dios perdona hay borrón y cuenta nueva. Qué lindo es esto con Dios, porque Él hace borrón y cuenta nueva. Bendita esa gracia de Dios, que hay borrón y cuenta nueva. El pasado para nosotros ya no tiene la última palabra. La gracia de Dios sí la tiene para los que creen en Él. Y esta es una verdad que atraviesa toda la Escritura. Si usted ve grandes personajes importantes en la Escritura, usted va a observar lo que Dios hizo con Abraham. Primero lo llamó siendo idólatra para convertirlo en el padre de la fe. ¿Usted se imagina eso? Esto es lo que hace la gracia de Dios. Lo hizo con Moisés. Moisés era un fugitivo, un homicida, y Dios lo convirtió en el libertador de su pueblo. ¿Y qué decir del rey David? Restaurado como rey, había caído en un pecado terrible, había cometido homicidio, pero se arrepintió delante de Dios. ¿Y qué de Pedro? De Pedro, Dios lo levanta después de haberlo negado, lo levantó aun cuando él lo negó 3 veces y lo convirtió en uno de los grandes predicadores de todos los tiempos. Y lo que hizo con el mismo Juan Marcos, que es el primer nombre de Marcos, Juan Marcos, quien después de fracasar en su primer viaje con Pablo, fue restaurado por la gracia de Dios y llegó a escribir después de eso este evangelio. Así que Dios sigue restaurando, Dios no se ha cansado de restaurar, Dios no se ha cansado de salvar y Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y es que el mismo Cristo que transformó las vidas de estos hombres es el mismo que sigue transformando vidas a aquellos que vienen a Él con fe y con arrepentimiento. Pero surge una pregunta: ¿por qué esta noticia del anuncio del Evangelio y de Cristo es tan extraordinaria? ¿Por qué Marcos llama a este mensaje el Evangelio? La respuesta nos lleva al segundo punto de este versículo. La mejor noticia tiene nombre y apellido. Escuche bien, la mejor noticia para cualquier enfermo, para cualquier deprimido, para cualquiera que vive en ansiedad, para cualquiera que vive con miedo, para cualquiera
que está desconfiado, la mejor noticia que puede recibir tiene nombre y apellido y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire una vez más el texto. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos usa el término evangelio y esta palabra en el griego es euangelión y significa literalmente buenas noticias. Esto nosotros lo sabemos. Pero para los lectores de Marcos de aquella primera generación, esta palabra, este término tenía un significado mucho más profundo. Los judíos lo conocían muy bien porque aparecía en la primera traducción del Antiguo Testamento, que fue la Septuaginta, la traducción del griego del Antiguo Testamento. Y el profeta Isaías utilizó este término cuando anunció que Dios vendría a salvar a su pueblo. Isaías 49:10 dice: ved aquí al Dios vuestro, Jehová el Señor vendrá con poder. Y más adelante en el capítulo 52, verso 7 de Isaías proclama: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Estas noticias o aquellas noticias que anunciaba Isaías, anunciaban a un rey prometido que finalmente vendría, que ya vino por primera vez como siervo sufriente, que es como Marcos lo presenta, pero que también regresará como el Rey de gloria, y todo ojo le verá y se sentará y gobernará, y entraremos en una era diferente a la que vivimos hoy en día. Así que este es el contexto de cómo leyeron la primera audiencia judía o romana y judía de Marcos de aquel entonces. Pero también esta palabra evangelio tenía una connotación para los romanos. Y aquí yo quiero que usted preste atención, porque Marcos realmente dirige su evangelio para una audiencia romana, pero para los romanos esta palabra de buenas noticias, este evangelión, tenía que ver, por ejemplo, cuando un emperador nacía o cuando un César ascendía al trono o cuando Roma obtenía una gran victoria militar. Y lo que Marcos viene a decirle a los romanos: hey, no es el emperador, no es el César que sube al trono, no es la victoria militar, hay uno mejor que el César, hay uno que va a vencer, su nombre es Cristo Jesús. Marcos está anunciando las mejores noticias, diferente a la que los romanos entendían. Marcos dice: ha llegado el verdadero poder militar en el sentido espiritual de derrotar a las huestes de maldad. Ha llegado el verdadero Salvador del mundo. No ha nacido el César, el que nació fue el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados. Y es el gran contraste entre lo que pensaban los romanos y lo que Marcos viene a decirles. Así que se decía evangelión cuando había una gran victoria militar. Marcos dice: ya hay una victoria, ya nos está presentando la victoria. Cristo viene para vencer. Él es el gran vencedor. Él es el Rey de gloria. Él es el Señor de señores. Él es el que viene, es el que venció. Él es el que nos da vida y vida nueva. Así que Marcos está anunciando esto. Y era como el anuncio oficial. Marcos era el heraldo, en cierta manera, de este evangelio. Hace un anuncio oficial a través de este escrito para decir: nos ha llegado el verdadero rey, ha llegado el verdadero gobernante, y estas son las buenas noticias para la humanidad. Así que no es César, no es Roma, la verdadera noticia no es un cambio político,
la verdadera noticia que Dios ha enviado a su Hijo, y esa buena noticia tiene un nombre y apellido y es Jesucristo. Su nombre, Jesús, significa Jehová salva. De hecho, Mateo capítulo 1, verso 21, cuando el ángel le habla a José, le dice: y dará a luz un hijo, hablando de María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y observe algo que a mí me gusta. El ángel no dice que Jesús vendría simplemente para mejorar nuestras circunstancias. No dijo que vendría a resolver los problemas económicos de Israel. No dijo que vendría a derrotar a Roma. Su misión era mucho más profunda. Él vino para resolver el problema más grande de la humanidad, el cual es nuestro pecado. Pero Marcos añade otro título en el verso 1 del capítulo 1. Lo llama Cristo. Y Cristo no es un apellido. Observe, lo llama Jesucristo. Jesús, Dios salva, pero también lo llama Cristo. Esa palabra está compuesta. Pero Cristo no es un apellido, es un título. Significa el ungido, el Mesías prometido. Durante siglos, Israel esperó la llegada de ese Mesías, de ese libertador. De hecho, Isaías habló de él, Daniel habló de él, David habló de él. Todos los profetas apuntaban hacia él. De hecho, el mismo Cristo dijo que toda la escritura apuntaba a él. Y Marcos lo que está diciendo: hey, señores, todo lo que Isaías, Daniel, David y todos los profetas hablaron, ya se cumplió, el Mesías ha llegado. Cristo está aquí. Pero todavía faltaba la declaración más gloriosa. Marcos lo llama Hijo de Dios. No está diciendo simplemente que Jesús, cuando lo llama hijo, tiene una relación filial especial con Dios. No. De hecho, los evangelios y toda la Biblia nos enseñan y afirman que Jesús comparte la misma naturaleza divina que el Padre. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros vemos este título de Hijo de Dios, no significa que Jesús fue creado, que sea un ser inferior al Padre, como algunas religiones enseñan. Lo que la Biblia afirma exactamente es todo lo contrario. El apóstol Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose a Cristo. Y unos versículos más adelante dice: todas las cosas, hablando de Cristo, fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que, mis hermanos y amigos, si todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, entonces Cristo no pertenece al grupo de las cosas creadas. Él es eterno, Él es Dios. Y el mismo Padre declara en Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Así que durante su ministerio terrenal vamos a ver al Hijo obedeciendo. Esto es verdad, pero esa obediencia es una subordinación en el plan de redentor de Dios, pero no es o no implica inferioridad. Pablo dice que Cristo, siendo en forma de Dios, se humilló voluntariamente para cumplir la voluntad del Padre y llevar a cabo nuestra redención. Y aquí quiero detenerme un momentito, y casi que vamos terminando, porque quiero que observen un contraste maravilloso entre Cristo y Adán. Lucas, si usted lee la Biblia en Lucas 3:38, Lucas llama a Adán hijo de Dios, y lo llama así porque Adán fue el primer ser humano creado directamente por la mano de Dios. Sin embargo, Adán como hijo deshonró a su padre, desobedeció su mandato, y por su pecado entró la muerte y la condenación al mundo. Pero Cristo como hijo, en cambio, y como hijo no creado, porque Él es eterno, a diferencia de Adán, donde Adán fracasa, Cristo obedece perfectamente. Por eso Pablo en Romanos capítulo 5, verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, hablando de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Y de hecho Pablo en Corintios llama a Cristo el postrer Adán, ahí en 1 Corintios 15, 45. Así que hay una enorme diferencia entre el primer hijo Adán y el Hijo eterno en quien Dios tuvo complacencia, Cristo Jesús. El primer hijo
llevó a la ruina a la humanidad. Adán nos llevó a la ruina. El Hijo Eterno de Dios vino a rescatarla. Donde Adán trajo pecado, Cristo trajo justicia. Donde Adán trajo muerte, Cristo trajo vida y vida en abundancia. Cristo trajo vida eterna. Donde Adán deshonró al Padre, Cristo lo glorificó perfectamente. Así que, qué maravilloso. Por eso, cuando Marcos llama a Jesús el Hijo de Dios, no está disminuyendo su deidad. Está proclamando que el Dios eterno entró en la historia para hacer por nosotros lo que el primer Adán nunca pudo hacer. Por eso Jesucristo es el Dios hecho hombre. El Creador entró en su propia creación. Qué maravilloso misterio. El Rey eterno, el Señor de toda la historia. Por eso, a lo largo de este evangelio veremos que los demonios lo reconocen como el que tiene autoridad, como el Hijo de Dios. El viento le obedece, usted sabe lo que es. Párese un día usted cuando haya viento y trate de detener el viento y dígale: viento, detente, a ver si se va a detener. Pero cuando Cristo le decía al viento que se detuviera, o al mar, cuando Cristo levantaba su mano, el viento y el mar guardaba silencio y el viento le obedecía. La enfermedad, mis amados hermanos, retrocede ante la autoridad de Cristo. Por eso es que clamamos a Cristo cuando alguien está enfermo. Lo podemos ver al borde de la muerte, pero si Cristo quiere, lo levanta y le dice como Lázaro: Lázaro, ven fuera. Él tiene ese poder. Y sobre todas las cosas, la muerte no pudo retenerlo. Y la razón por qué la muerte no pudo retener a Cristo, porque es que no estamos delante de un simple hombre, estamos delante del Hijo eterno de Dios. Y aquí está, mis hermanos, la grandeza del Evangelio. El Evangelio no consiste simplemente en que Dios nos dio una segunda oportunidad. El Evangelio consiste, escuche bien esto, en que Dios nos dio a su propio Hijo. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a entregar a su hijo? Piense humanamente, ¿alguno de ustedes tomaría a su único hijo? Homero, Nelson, que tienen sus niñas, y ellos tienen un testimonio maravilloso porque no podían concebir. Sus esposas no podían y Dios hizo un milagro. Por eso Grace, que es gracia, se llama Grace, por eso me imagino, ¿no? Ahora, ¿estarían dispuestos a dar a su propio hijo? ¿Entregarlo por gente malvada, por gente pecadora? ¿Quién daría a su propio hijo? Dios nos dio. Quiero que piense y quiero tocar sus emociones, porque a veces lo vemos de una manera tan natural. Oh, Dios dio a su hijo. Quiero que pienses en el dolor que fue que Dios entregara a su propio hijo por ti y por mí, que no lo merecíamos. Nadie en este lugar es esencialmente bueno. Y aún así, Dios el Padre entregó a su propio Hijo por amor a este mundo caído, por amor a ti y a mí. Y nosotros tenemos en poco y desvalorizamos esa entrega plena, el acto de amor más grande que cualquier ser en el universo puede hacer. Entregó a su Hijo. No lo entregó para venir a celebrar, lo entregó para venir a morir y tener una muerte trágica, para en Él depositar toda la ira
Toda la ira que nosotros merecíamos, Él la depositó en Cristo Jesús, estando en aquella cruz. Y aún sabiendo todo esto, nosotros seguimos viviendo como si no hubiese ningún tipo de sacrificio. Entienda algo, Dios entregó lo que más valía para Él. Entregó a su propio Hijo por amor a nosotros. Y aún así, nos cuesta venir al templo. Aún así nos cuesta orar. Aún así nos cuesta servirle, nos cuesta levantarnos temprano para venir a la escuela dominical, para aprender más de este Cristo que entregó su vida por ti. Es como incongruente. Tú sabes lo que es cada domingo cuando te levantes, y de ahora en adelante tienes conciencia, cada domingo cuando te levantes, recuerda que Dios mandó a su Hijo a morir por ti. Y lo menos que podrías hacer es levantarte temprano, porque para ir al trabajo vas temprano. Al trabajo nadie deja de ir, pero qué lindo, ¿no? Podemos dejar de ir a la iglesia. Pero al trabajo nadie deja de ir, nadie deja de mandar a sus hijos a la escuela. Pero a la iglesia no los traen y después quieren que los hijos sean buenos. Cada vez que te levantes cada domingo, hermano José Riva, colóquese de pie un momentico, por favor. Él es el maestro de la clase de escuela dominical. Obsérvelos a todos y si no los ve, pregúntele, ¿te acordaste que Cristo murió por ti? Cada domingo. Gracias, hermano José. Mírelos bien. Mírelos bien. Armando, con tu grupo, ponte de pie, obsérvalos. Y si no vienen, dile, ¿te acordaste que Cristo murió por ti? Míralos, míralos. Nos cuesta. Nos damos el privilegio de posponer. Algunos no vienen porque están viendo el mundial. Es que México va a jugar. Aquí hay mexicanos, sigan viendo a México que van a perder. Él nos dio a su propio Hijo. Muchos cristianos viven con una perspectiva incompleta del Evangelio. Piensan que el Evangelio es únicamente el mensaje que escucharon el día que fueron salvos. Lo consideran la puerta de entrada al reino de los cielos, lo cual es cierto. Sin embargo, la Biblia enseña que el Evangelio es mucho más que eso. Y es interesante cuando las personas tienen problemas, cuando hay crisis, los cristianos que no vienen y que pasan tiempo sin venir, y usted lo ve viniendo seguido, que andan en problemas. Cuando ya se les soluciona el problema, usted vuelve a ver que se ausentan. Y cuando aparece, deberíamos de entregarle una tarjetita de New Visitor al que llega, que pasa a entregarle, hermano, bienvenido, ¿y usted cómo se llama? Sonríe que Jesús le ama. Esto es anuncio sin pago. Observe algo. Pablo afirmó que él no se avergonzaba del Evangelio, ni mucho menos le daba pereza levantarse. Pablo iba a enseñar, pero no le daba pereza para ir a enseñar. Pablo se levantaba, oraba. Nosotros nos acostamos y no oramos, pero quiere ser bendecido, pero no oramos. Pablo no se avergonzaba, dice Romanos 1:16. ¿Sabe por qué no se avergonzaba? ¿Sabe por qué siempre estaba predicando? ¿Sabe por qué estaba siempre enseñando? Porque él mismo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted no se ha dado cuenta, pero hay poder en este Evangelio. Así que observe algo, Pablo no dice que el Evangelio tuvo poder, él dice que el Evangelio es poder de Dios. Y ese poder no solamente nos rescata de la condenación del pecado, sino que también comienza a transformarnos día tras día. Por eso Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice que el Evangelio lleva fruto y crece también en los creyentes. ¿Usted sabe lo que es que lleve fruto?
Un cristiano sano, espiritual, sería alguien que se congrega todas las veces que la iglesia llama y convoca. Todas las veces que hay estudio bíblico, ahí están los creyentes tratando de aprender. Cada vez que hay Sunday School o Connect Group, ahí están todos los cristianos aprendiendo del hermano José Riva, la hermana Gilda y todos los maestros que están. El Evangelio, pero queremos transformación, pero ¿cómo vas a ser transformado si no te llenas de lo que verdaderamente te puede transformar? Pablo dice a los colosenses que el Evangelio lleva fruto, es decir, el Evangelio no produjo únicamente fruto el día de su conversión, el Evangelio debería de estar produciendo crecimiento constante en su vida, transformación y madurez espiritual. Pedro dijo, y póngase de pie, Pedro dijo en 2 de Pedro 1, 3 al 9, que el creyente que no crece espiritualmente ha olvidado que fue limpiado de sus pecados. En otras palabras, dejamos de avanzar porque dejamos de maravillarnos de lo que el Evangelio hizo por nosotros. Hay un par de escritores, Robert Thune y Will Walker, dicen que el Evangelio, ellos dicen en una parte de su libro que el Evangelio no es solamente la puerta por la que entramos al reino de Dios, también es el camino por el que caminamos todos los días, cada día. El Evangelio no es únicamente el medio de nuestra salvación, es también, escuche bien, es el medio de nuestra transformación. No solamente nos libra del castigo del pecado, también nos va liberando del poder del pecado. El Evangelio nos reconcilia con Dios, nos justifica delante de Él, nos capacita para deleitarnos en Dios mientras Él nos va santificando. En pocas palabras, el Evangelio lo cambia todo y todo eso es posible porque Dios dio a su propio Hijo. Pablo dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y Juan declara en el texto conocido por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amigos y hermanos, esta sigue siendo la mejor noticia que el mundo puede escuchar. Y no porque desaparezcan inmediatamente nuestros problemas, no porque todas nuestras circunstancias cambien de un día para otro, sino porque Dios vino a buscarnos en la persona de Jesucristo. ¿Tú sabes lo que es ese privilegio? Que Dios vino a buscarte en la persona de Jesucristo. Él es tu esperanza en esta mañana, en este día. Si tú no tienes esperanza, Él es tu esperanza. Si no tienes paz, Él es tu paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y esta paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero Él también debería de ser no solamente tu Salvador, sino también tu Rey. Él es el Hijo de Dios. Mañana el mundo seguirá con las noticias malas, produciendo noticias malas. Y quizás algunas serán buenas, pero ninguna de ellas cambiará la eternidad. Sin embargo, la noticia que nos llega a través del Evangelio jamás dejará de ser la mejor noticia que la humanidad ha escuchado. Dios ha enviado a su Hijo. Y quiero que te veas a ti mismo. Dios envió a su Hijo por ti. Dios envió a su Hijo por ti. El Rey prometido vino por ti. Vivió la vida que nosotros no pudimos o no podemos vivir. Murió la muerte que nosotros no podíamos experimentar. Y murió la muerte que nosotros merecíamos. Pero también resucitó victorioso sobre el pecado que nos condenaba y sobre la muerte que nos tenía atrapado. Y hoy sigue llamando a hombres y mujeres al arrepentimiento, a la fe. Por eso el llamado de Marcos no es simplemente admirar un libro, es rendir nuestra vida al Rey del que este libro habla. Por eso el Evangelio no es solamente una buena noticia. El Evangelio es la noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo decía, yo soy el primero. Así que yo no sé si eres creyente de muchos años, pero si hay algo que sabes y que Dios ha hablado contigo y hay cosas que necesitan ser ajustadas, entonces
Yo te invito a que vengas aquí conmigo a orar mientras los músicos tal vez me pueden ayudar, cantando quizás tu fidelidad es grande. Si hay alguien en esta mañana que sabe que necesita vivir de acuerdo a lo que el Evangelio enseña, ahora es el momento. Si hay alguien a quien Dios ha hablado, quiero que vengas aquí y oremos juntos. Si hay cosas que tú necesitas cambiar, si hay alguien aquí en esta mañana, por favor, sal de tu lugar. Creo que es un buen momento para volvernos a reencontrar con este Dios que entregó a su Hijo por nosotros. No quiero insistir mucho, pero quiero preguntar, ¿hay alguien en esta mañana? Dios les bendiga. ¿Hay alguien más?